En 1997 escribía Rafael Lapesa Melgar el prólogo para este volumen de la Clave Historial. Dice la Real Academia de la Historia: Clave Historial, con la que se abre la puerta a la historia. Acogiéndose a este título acuñado por su esclarecido miembro, el padre Enrique Flórez, renovador en su tiempo de los estudios históricos, la Real Academia de la Historia se complace en incorporar esta nueva serie editorial a las publicaciones con que sigue prestando actualizados los servicios que a nuestra historia prestaran en su día el ilustre Agustino y las sucesivas generaciones de académicos. Su finalidad es la de difundir entre un público no necesariamente erudito, ya estamos faltando, innecesariamente, ya estamos insultando sin que haga falta ninguna, no necesariamente erudito, algunas muestras de la producción investigadora de sus numerarios, dispersas en diversidad de publicaciones y ahora reunidas en función de su afinidad temática, condición que no excluye la incorporación, en su caso, de algunos trabajos inéditos hasta el presente. Bueno, pues Rafael Lapesa, en esta clave, aquí está la llave, en esta clave historial, al modo del padre Enrique Flórez, dice que en el presente libro he intentado reunir la serie de artículos que a lo largo de mi vida he dedicado a la memoria de maestros y colegas hispanos. Pasados los años, el recuerdo fúnebre, la mayoría son necrológicas, esquelas y recuerdos de gente que ha palmado, pero dice Lapesa: pasados los años, el recuerdo fúnebre se convierte en reconocimiento de grandezas y en ejemplaridad estimulante, y para el recolector, en muestra de gratitud por la herencia recibida. Para cubrir ahora los vacíos que antaño dejé, he incluido noticias breves, me parece que muy breves. María Rosa Lida tiene una página. Vamos a ver de dónde viene la de María Rosa Lida, porque no lo miré. María Rosa Lida inédito, pues es una página. Podría haber escrito un poco más para que se compensara con las necrológicas, pero de María Rosa Lida hay poquísimo. Bueno, para cubrir los vacíos, para cubrir ahora los vacíos que antaño dejé, he incluido noticias breves de filólogos y filólogas valiosos, y me he permitido cerrar la serie con un homenaje a Quella Benedetta, que iluminó mi vida. Es decir, el último se lo dedica a su mujer, con lo cual, de alguna manera, hay una autosemblanza por reflejo en su mujer del propio autor. Madrid, julio de 1997, Rafael Lapesa, aunque el libro sale en 1998, y le da el título, le da a este volumen en una colección inspirada por un título del padre Enrique Flórez, le da un título inspirado en Fernán Pérez de Guzmán: Generaciones y semblanzas. Generaciones y semblanzas. Pero podría, ya de paso, haberse inspirado en otros autores castellanos como Hernán Pérez me estoy liando. Del Pulgar no es Pérez, es solo, como todos además acaban siendo familia. Los claros varones de Castilla es de Hernando del Pulgar. Eso es. Hernán Pérez de Guzmán es el autor de las Generaciones y semblanzas, de donde se toma este título. Pero ya podría haber dicho de claros filólogos, imitando los claros varones de España, no de Castilla, perdón, de España, de Hernando del Pulgar, los claros varones, porque así no habría tenido que hacer esta extraña innovación, porque el título completo no es este es el título comercial, pero el título completo es este: Generaciones y semblanzas de claros varones. Ah, vale, pues sí imita a Hernando del Pulgar. Sí imita a Hernando del Pulgar. Generaciones y semblanzas de claros varones, pero luego añade: y gentiles damas. Pero hombre, ¿por qué no ya de paso imita a Álvaro de Luna, al condestable don Álvaro de Luna, que a su vez imita a Boccaccio? ¿Y por qué no habla de claras y virtuosas
filólogas, o imitando el libro de las claras y virtuosas mujeres de Álvaro de Luna, no del que hacía de Algarrobo, sino del Condestable, de don Álvaro de Luna. Claro, entonces le queda una cosa muy rara, porque los varones son claros y las damas son gentiles, cuando en el siglo XV eran menos machistas que ahora y las damas también eran claras, por imitación de Boccaccio en el siglo XIV. Y aquí resulta que los varones son claros y las damas son gentiles, que no es precisamente una cualidad heroica o una cualidad que denote su esfuerzo, sino que denota que son encantadoras, que son muy amables y que se pasa muy bien con las señoritas filólogas. Ha errado el tiro, desde luego ha errado el tiro, y es impropio de un filólogo que conoce tan bien la lengua castellana en todos sus estratos, es plenamente impropio de un filólogo tan buen conocedor de nuestra lengua, de nuestro idioma, que meta esta pata de claros varones y gentiles damas. Bueno, el título es Generaciones y semblanzas de los claros varones y gentiles damas que ilustraron la filología hispánica de nuestro siglo. Real Academia de la Historia, Madrid, 1998. Bueno, y estos claros varones, de los que sabemos ya que la última es una gentil dama, tan gentil como que es la mujer de la Pesa, estos claros varones son don, y además es extraño porque unos son don y otros no. Los poetas en general no son don, los filólogos son don. Don Ramón Menéndez Pidal. Bueno, este es el escoliarca de la Pesa. Está enormemente agradecido, todo el mundo es entusiasta de Ramón Menéndez Pidal. Y es de Ramón Menéndez Pidal de donde la Pesa saca sus mayores errores. Por ejemplo, estaba recordando y estaba viendo en su obra más famosa, más estudiada, más amada por todos los que somos aficionados a la lengua castellana, su obra que más admiradores entusiastas tiene, al igual que por una razón que no es culpa de la Pesa, más enemigos y más gente que la odia de toda la producción de la Pesa, y ahora explicaré por qué, es esta historia de la literatura española. Bueno, venga, voy a hablar ya de esta obra, Esta obra ha sido el manual de referencia durante décadas, durante generaciones, en la carrera de filología hispánica, al menos en España, y al menos en una cantidad considerable de universidades, en la asignatura del título de este manual, Historia de la Lengua Española. Y a diferencia de otros, esta es la 9ª edición corregida y aumentada, fue la que yo leí, y a diferencia de otros manuales universitarios, este es un encantador libro de entretenimiento, como para Baroja eran los de Salomón Reinach, que se puede leer plácidamente en la cama como una novela y nunca se pierde el interés y todo es ameno, afable, amable. Es maravilloso, y a mí me encantaría tener una prosa académica como la de la Pesa cuando dice, por ejemplo, celtismos del latín. No son preromanos muchos celtismos que, tomados de los galos, adquirieron carta de naturaleza en latín y pasaron a todas o gran parte de las lenguas romances. Así ocurrió con un nombre característico del vestido celta, camisia, español, camisa. Primero lo dice en latín para que nos llame la atención, luego en español. Y va componiendo una especie de narración, de cuento, de historia muy agradable de leer, en el que nos va introduciendo datos sin pena, sin lágrimas, como dicen los franceses. Es la historia de la lengua sin lágrimas, todo es muy agradable y muy divertido. Camisia, español camisa. La vivienda celta dejó al latín capanna, español cabaña. La bebida típica de los galos se llamaba querewisia, origen del español cerveza. Ya uno va intuyendo lo que es querewisia. Medidas agrarias de igual procedencia son arepennis, arpende y leuca, legua. O sea, primero nos lo da en latín para que lo recordemos mejor. Bueno, no pone la longitud en esta medida que da arpende, así que no sé si lo he leído bien. Es muy agradable y desde luego es un auténtico modelo de prosa académica, y ojalá yo pudiera escribir de manera tan sintética, sin espantajos ni trampantojos. Él
da el conocimiento directo en este libro y es algo maravilloso, aunque a veces se nota claramente que no tiene ni idea, y es cuando empieza a meter farfolla, porque no tiene otra cosa que meter, tiene que meter algo, y por ejemplo tenemos este párrafo que tenía anotado. Esto es otra cosa, este es el error. Al contacto con las civilizaciones oriental y griega se desarrolló el arte ibérico. ¿Por qué está hablando de arte en la historia de la lengua? Pues porque no puede hablar del ibérico, porque no se sabe nada del ibérico. Entonces, ¿de qué habla? De la Dama de Elche. Dice, se desarrolló el arte ibérico, que alcanzó brillantísimo florecimiento. Las monedas y metalistería, las figurillas de Castellar de Santisteban, las esculturas del Cerro de los Santos y el singular encanto de la Dama de Elche demuestran hasta qué punto acertaron nuestros antepasados a asimilarse influencias extrañas, dándole sentido nuevo. Si nosotros queremos una historia del influjo ibero en la lengua castellana, y nos habla de la Dama de Elche, es obvio que no tiene ni idea del ibero, que no es culpa suya, sino porque el ibero no se conocía bien en aquel entonces y sigue sin conocerse, a pesar de los esfuerzos de Gómez Moreno, que por cierto es el siguiente en ser biografiado aquí, ya lo adelanto, después de don Ramón Menéndez Pidal viene don Manuel Gómez Moreno, que intentó desvelar el ibérico. Bueno, pues evidentemente, si tiene que hablar del ibero y habla de la Dama de Elche, es que no tiene ni idea de ibero, cosa que confirman las siguientes palabras. Dice, más oscuras Claro, del arte sabemos mucho y sabemos que la Dama de Elche tiene un singular encanto, muy científico eso, singular encanto, y a continuación dice, más oscuras se presentan las cuestiones relativas al centro y noroeste. O sea, en el ibero yo no te puedo decir mucho y te hablo de la Dama de Elche, pero ya en cuanto al centro y al noroeste dice, gentes que procedían de la Europa central debieron superponerse a la población nativa de la meseta y del litoral cantábrico, bien se tratara de una invasión agrupada, bien del establecimiento de abundantes tribus dispersas. La hipótesis de una inmigración ligur, basada en referencias de historiadores griegos, aunque ha sido impugnada durante algún tiempo, cobra nuevo crédito, o sea, un paso adelante, un paso para atrás, no sabemos lo que está pasando aquí, no sabemos lo que decir, y yo lo que leí fue la 9ª edición corregida y aumentada, no la versión de 1942, que es la que tiene la Real Academia Española en el CORDE, en el Corpus Diacrónico del Español, que es lo que estoy leyendo en lugar de buscarlo en el volumen. Porque, recuerdo lo que pone, entonces lo puedo buscar directamente de manera informática. Cobra nuevo crédito en la actualidad, apoyada por la arqueología y la toponimia. Es cierto que la personalidad histórica de los ligures es muy borrosa y que la idea de un vasto imperio suyo está hoy desechada, pero entre los nombres de lugares españoles y los de zonas indudablemente ligures hay significativas coincidencias. Entonces va barruntando por ahí lo que puede, pero evidentemente cuando alguien tiene que hablar del ibero y nos habla del singular encanto de la Dama de Elche, es que está disfrazando un conocimiento que no hay. No es que él no lo tenga en especial, es que no lo hay. Bueno, eso por un lado, en cuanto a Gómez Moreno y lo que se puede sacar de ahí, pero en general, en esta obra no hay farfolla. Esto del singular encanto de la Dama de Elche es una excepción singularísima. El singular encanto de la Dama de Elche es lo singular en la historia de la lengua española, porque lo general, lo mayoritario, lo abundante, lo constante y continuo es la carne magra, la erudición desprovista de toda retórica y de toda farfolla innecesaria y además expuesta de una manera sencilla, clara, todo con su conveniente bibliografía, nota de pie de página. Es la ciencia explicada llanamente y su demostración con una infinidad de referencias bibliográficas, que eso sí que se le puede echar en cara y en falta la inmensa mayoría de estas, el estilo de citar
bueno, sí, la inmensa mayoría, porque cuando es una universidad dice que en general las referencias bibliográficas aquí aparecen simplemente con el título de la obra y el año, pero no dice la editorial, por ejemplo. Así que es una manera de citar bastante incompleta. Y luego no hay una bibliografía general, sino un índice de voces, de palabras, pero claro, yo cojo así sin buscar demasiado. Sin buscar demasiado. Bueno, esto es que es una revista, pero... sí, por ejemplo, vamos a ver. Una referencia bibliográfica. A. Steiger. Esa A, en fin, ya se supone que todo el mundo lo sabe. Zur Sprache der Mozaraber. En Sache, Ort und Wort. Festschrift Jakob Jud. Romania Helvética 20, 1943. Pero no dice de las páginas. No dice de las páginas de esta revista. El ejemplo siguiente. Ramón Menéndez Pidal. España y la introducción de la ciencia árabe en Occidente. Segovia, 1952. ¿Y la editorial qué? O sea, qué manera tan poco científica de citar esto. Y luego ya cuando nos metemos con las abreviaturas ya ni hablamos. Pero bueno, en general está la ciencia y está su demostración. Ahora bien, como digo, los errores que contiene proceden mayoritariamente de Menéndez Pidal, porque otro pasaje que precisamente no tiene la demostración. Todo lo que dice la PESA está justificado bibliográficamente y hace una afirmación así muy general, hay una nota y nos podemos ir a ampliar y a ver dónde están las fuentes materiales que sustentan la afirmación que ha hecho en la historia. Con una notable excepción que me tuvo loco y yo no sabía... Me tuvo buscando fuentes durante años hasta que di con la solución. Es este pasaje, que no tiene demostración y que no tiene justificación con fuentes. A la PESA le gusta mucho esbozar cosas y luego anota. Por ejemplo, dice, bueno, hay otra cosa que no anota, pero yo sí sé de dónde viene y además es fácil. Cuando habla del Marqués de Santillana y dice que sus hijas, eso lo puedo buscar rápidamente. No sé si lo puedo buscar más rápidamente en internet o bueno, aquí mismo, vamos a ver. Santillana, Sancho III, Sancho García, que no Sancho Gracia, porque antes ha salido el condestable Álvaro de Luna, no, es Sancho García, el rey Sancho García, no Curro Jiménez. Bueno, Santillana, bueno, hay un montón de páginas, un montón. Entonces, mejor busco en el Corde, escribo envío de formulario. Bueno, vamos a ver. Mejor escribo en la PESA, chin, y así me sale chinos, chinas. Entonces, vamos a ver. Ver párrafos. Esto es una herramienta muy útil que nos ahorra muchos pesares que nos dan los filólogos. Dice en la página 80 de la edición del 42. La laboriosidad de los moros dio al español el significativo préstamo de tarea. Tarea es una palabra que viene del árabe, porque los moros eran laboriosos. Los moros, como decía Rajoy de los catalanes, hacen cosas o hacían cosas. De los telares levantinos y andaluces salían tejidos como el barragán, de lana impermeable, o el tiraz, ricamente estampado. Además, se comerciaba con telas de Oriente. Egipcio era el fustán, claro, fustán de El Cairo, y chino el aceituní que vestían las hijas del marqués de Santillana. Claro, aquí no, es uno de los casos en los que no hay una nota que justifique de dónde saca esto, que las hijas del marqués de Santillana llevaban tejidos de China, pero es que la PESA ha insistido mucho a lo largo de su obra en el estudio del Marqués de Santillana. Entonces, uno de sus libros más importantes es sobre el Marqués de Santillana, y en este volumen, de Ayala a Ayala, se refiere desde el canciller López de Ayala hasta Francisco Ayala,
pues encontramos... tiene un libro sobre el Marqués de Santillana, pero aquí tenemos... Ah, pues aquí no hay nada del Marqués de Santillana, Gómez Manrique, y se salta... Ah, pues ya está, nada. El libro de La Pesa sobre el Marqués de Santillana. Tiene un libro sobre el Marqués de Santillana y también ha editado su obra, entonces sabemos que allí estará, pero tampoco tiene mucha dificultad, porque se trata de afirmar simplemente que el Marqués de Santillana utiliza la palabra aceituní en sus obras. Y esa palabra aceituní viene del árabe, es un gentilicio que viene de una ciudad china visitada por Marco Polo, cuyo nombre en árabe era Zaitún. Y es uno de los pocos términos del escaso vocabulario español de origen chino en tiempo medieval, pero viene a través del árabe. Bueno, pues hay que decir a todo esto que no la Real Academia de la Historia, sino que la Real Academia Española metió la pata hasta el Corvejón, metió bien el cuezo con la palabra aceituní, porque en el diccionario de autoridades, que desde luego los defectos que se hallen en el diccionario de autoridades no se pueden atribuir a su fundador, al fundador de la Real Academia, ni al incentivador, ni al propositor, ni al... sí, vamos, era su deseo, ni al creador del diccionario de autoridades, porque como es bien sabido, murió antes de que saliera el diccionario. Él lo dejó todo preparado para que hicieran una gran obra y, bueno, sacaron una absoluta chapuza, porque en ese primer diccionario académico, en ese primer diccionario de autoridades, de aceituní se dice que es un adjetivo que indica el color verde, como la aceituna. Pero lo peor de todo, claro, es un error fácil, ¿verdad? Aceituní, ¿qué será? Pues yo qué sé, diría el académico de rigor en aquel tiempo. Yo qué sé, será de color verde como una aceituna. Pero es que lo grave es que la autoridad que usan, porque claro, el diccionario de autoridades se basa en autoridades, en autores que usan bien nuestra lengua y que son un modelo. Bueno, pues el Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena y duque de Escalona, están intentando recordar su título. Él no tiene la culpa, el marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco, no tiene la culpa de que quienes sacaron el diccionario dijeran que aceituní es de color verde, amparándose en una traducción, creo que de Paulo Jovio, sí, creo que es una traducción de un libro de Paulo Jovio. Usan como autoridad una traducción castellana de un texto italiano. Bueno, pues el que lo hizo no se fue al original italiano o latín, no se fue a Paulo Jovio. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que en la traducción castellana simplemente se hablaba de una tela aceituní. Solo se hablaba de una tela aceituní, y ya el diccionario de autoridades sobreentiende que la tela es verde, porque ellos lo dicen. Pero si se hubiera ido al original italiano, del que, claro, el original italiano, porque es una traducción de una edición italiana que yo consulté en el Hospital Real de Granada, lo que, en fin, es un fondo que procede de la biblioteca de los jesuitas. Bueno, pues yo hice la comprobación que no hicieron en el siglo XVIII, que no hicieron los académicos del diccionario de autoridades, y resulta que en el texto original esa tela es azul. La tela es azul, con lo cual no puede ser de color verde. Aceituní no indica un color, ni un parecido a la aceituna, ni nada parecido. Aceituní es un gentilicio de Zaitún, que es el nombre árabe de una ciudad china visitada por Marco Polo, por Ibn Battuta, una ciudad bien conocida. Entonces bien. Quizá hubiera sido interesante una nota por parte de La Pesa, pero bueno, imagino que lo remite a su edición del Marqués de Santillana, o su libro, que yo no he visto. Bueno, sí lo vi para buscar esa nota y no venía, con lo cual tiene que haberlo publicado en un artículo de su vasta producción, que seguramente se podrá ver fácilmente en Dialnet de la Universidad de La Rioja. Esto quizá para una obra destinada al gran público es una falla, es una falta,
Porque claro, nos dicen, Chino el aceituní que vestían las hijas del marqués de Santillana. Esto nos interesa, pero lo deja ahí en el aire y no pone nota a la que podamos acudir, o por lo menos no pone una nota suficiente. Bueno, pero el error auténtico que se encuentra en este libro, el grave error que se encuentra en este libro y que no aparece demostrado, aparece como una afirmación intempestiva, pero que no tiene ninguna demostración científica. El grave error es este, dice La Pesa. Conforme gana intensidad y hondura, el movimiento renacentista se despoja de las demasías formales que habían acompañado a su iniciación. Los escritores de la época de los Reyes Católicos, más conscientes que Santillana o Mena del valor del propio idioma, no pretenden forzarlo en aras de la imitación latina, que abandona estridencias y adquiere solidez. La extrema afectación de antes se convierte en elegancia culta. Isabel la Católica era muy aficionada a la expresión buen gusto, que, aplicada al lenguaje literario, resume la corriente que se abría paso. Y no hay ninguna nota que nos diga dónde o cuándo dijo Isabel la Católica buen gusto en un solo momento de su vida. Y tuve que esperar años para encontrar un artículo en el Centro Virtual Cervantes, un artículo en la sección Rinconete, un artículo titulado Una errata funesta, por Pedro Álvarez de Miranda. Esto es del año 2009, donde se nos dice que es Wallroper, a ver si lo encuentro, fue Bruce Wallroper, Wallroper, que ya en el año 1976, bueno, en la revista en Modern Hispanic Review, en los números de 1976-1977, como muy tarde en 1977, en Modern Hispanic Review, que es una revista leída por todos los especialistas y que está en todas las bibliotecas universitarias donde hay una carrera de filología hispánica o incluso de románicas. Bueno, pues en Modern Hispanic Review publicó un artículo en el que descubría que Ramón Menéndez Pidal había leído La Floresta Española de Melchor de Santa Cruz en la edición de la Sociedad de Bibliófilos Madrileños de 1910, donde se dice: decía la reina que el que tenía buen gusto llevaba carta de recomendación. Pero dice Álvarez de Miranda, resumiendo a Wallroper. Pero esta edición repetía el texto de otra serie de ellas encabezada por una de 1728. Y ya en esta el pasaje en cuestión estaba deturpado por una perversa errata. Al final lo que dice el texto es, en lugar de buen gusto, buen gesto. Y esto se sabe desde los años 70, desde como muy tarde en 1976. Si vemos las ediciones de esta edición corregida y aumentada, es de 1981. Y esta es la 10ª reimpresión tal cual de la edición corregida de 1981. Y como vemos, La Pesa está publicando libros hasta 1997 por lo menos, pero no se le ha ocurrido corregir lo de buen gusto por buen gesto. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Menéndez Pidal. Y si lo ha dicho Menéndez Pidal, pues va a misa, como lo de que el poema del Cid es del siglo XII, o que todas las tonterías que se le ocurrían, todas las chapuzas, porque es que Menéndez Pidal era un chapucero, todas las chapuzas que se le ocurren a Menéndez Pidal, o como lo de que Canoa es el primer americanismo, algo que ya le desmintió Leopoldo Lugones, pues lo que dice Menéndez Pidal va a misa, porque es el Escoliarca. Entonces la magnífica obra de Rafael La Pesa sufre de esta absurda veneración por el maestro casi pitagórica que lastra su obra. Lastra también la de Balbuena Prat, pero Balbuena Prat por lo menos se atreve a mostrar los datos que contradicen al maestro, a Menéndez Pidal, aunque luego diga, bueno, pues si lo dice Menéndez Pidal, tendrá razón. Bueno, pues Menéndez Pidal es el Escoliarca que abre esta
estas generaciones y semblanzas. Es el primer claro varón, y luego viene Gómez Moreno, el que intentó descifrar el Ibero. Luego viene el grandísimo don Miguel Asín y Palacios, curioso, le mete y Palacios. Yo siempre he dicho Asín Palacios,